Hola, hola, ¿cómo están, amigas y amigos de Cáncer? Vamos a ver un poquito más en detalle cómo viene este año de cambios para ustedes. Ustedes son el signo opuesto a Capricornio, así que van a tener que trabajar con las mismas diosas que va a trabajar Capricornio, porque el eje de los eclipses que cae en el eje Tauro-Escorpio, les cae en la casa 5, donde tenés a Tauro, y en la casa 11, si no me equivoco, que tenés a Escorpio. Entonces, en la casa 11 trabajamos con Saraswati, que es, perdón, en la casa 5 trabajamos con Saraswati, que es la diosa de la creatividad, y en la casa 11 con Yakumama, que es la diosa que nos hace hermanas de sangre con todas las mujeres y con toda la humanidad, porque en realidad todos tenemos sangre en las venas, así que compartimos y nos nutrimos, digamos, de lo mismo mientras estamos acá en este planeta Gaia tan hermoso, tan lleno de agua. Bien, si bien Yakumama tiene que ver con las mujeres y con la energía femenina, es muy importante para Cáncer trabajar con las relaciones en general. ¿Por qué? Porque recién decíamos que Capricornio es el signo opuesto, el que está enfrente, por lo tanto es la casa 7, y es la casa donde yo proyecto todo lo que está ahí. Siempre, digamos, es como que no me hago cargo de lo que tengo en casa 7. Entonces, estos años que ha estado Plutón ahí y donde se hizo la gran conjunción, que fue, digamos, el principio de toda esta pandemia que estamos viviendo y de toda la crisis a nivel mundial que va más allá de una crisis por un tema de salud, sino que abarca la economía, abarca todos los aspectos de la vida, sobre todo las relaciones, ¿no? Porque al tener que aislarnos, esto influye, por supuesto, en nuestra conexión con los demás. Entonces, todo lo que cae en la casa 7, es lo que yo no me hago cargo. Pero en estos tiempos de aislamiento necesitas apropiarte de tu poder. Está Plutón ahí, entonces no hay que ceder ese poder a nadie. Entonces hay que trabajar ese Plutón desde el punto de vista de la transformación. Entonces, ¿cómo voy a transformar mis relaciones? A través de un poder compartido, de un poder equitativo. Ayer estábamos hablando en el brindis de fin de año, te dejo acá el enlace para que lo veas, hablábamos justamente de los círculos y de las relaciones, ¿no? Que las relaciones que no son un círculo son una jerarquía. Entonces, las relaciones de pareja también son un círculo, aunque sean de dos personas, porque si no es un círculo, entonces es una jerarquía, lo cual no es bueno. Y sobre todo con un Plutón ahí rigiendo en el lugar de las relaciones, más Escorpio que está en tu casa 11, digamos, es como que todo el mundo te manda, ¿no? Y vos tenés que estar como al servicio de los demás. Acá habría que trabajar también con la diosa Durga, que es la diosa que pone los límites. Eh, Creo que no tengo todavía, me parece que no tengo todavía subido ningún ritual con Durga, pero te prometo que cuando lo tenga te voy a dejar acá el enlace para que lo puedas ver. Así que bueno, por ahora vamos a trabajar las relaciones y la creatividad. También cómo puedo ser creativa a través de mis relaciones, cómo me puedo conectar con los demás de un modo más creativo para que no tenga que sufrir la opresión de Plutón, ni desde la pareja, ni desde el círculo de amistades, ni familiares, etc. Así que bueno, Cáncer, que además es un signo que es tan familiero, que es tan amoroso, entonces, bueno, necesita empoderarse este año y qué mejor que trabajar con las diosas. Estamos hablando siempre del ascendente. Si querés ver el video completo de las predicciones, te dejo acá el enlace donde explico además
cómo saber tu ascendente. Así que este es un video lleno de enlaces, porque te voy a dejar ahora acá el ritual con Yakumama, la meditación con Yakumama, que es muy hermosa, es muy linda, y acá el de Saraswati. Es todo un tema del reflejo, ¿no? Ahí vamos, acá están las diosas. Entonces, espero que este año te empoderes, que trabajes con estas diosas y después me cuentes, contame acá en los comentarios del video cómo te fue, a medida que vas avanzando en el año, a ver qué cosas pasan, cómo te va yendo, si vas pudiendo empoderarte, o si a lo mejor necesitas complementar el trabajo con otras diosas. Escribime en los comentarios y yo con muchísimo gusto te voy a responder. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal, hace clic en la campanita, en la compañía iba a decir, para que nos hagamos compañía, para que te lleguen las notificaciones de cuando subo un video. Y te recomiendo de un modo especial que te sumes a las membresías de mi canal, donde tenés muchísimos beneficios. Tenemos un oráculo mensual, tenemos un pronóstico con una diosa para cada mes del año, trabajando con su esencia floral de Bach, con una meditación de Kundalini Yoga. Y eso es para el nivel 2, que se llama María Magdalena, y el nivel 3, que es el nivel Dama de Avalon, tenemos el curso Diosas en tu vida cotidiana, para que aprendas a trabajar con mis cartitas, con las diosas, y te vuelvas una experta, no solamente para vos, sino también para que puedas trabajar con otras personas. Si sos terapeuta, las cartas son un complemento espectacular para tus terapias. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta acá y te deseo un 2022 maravilloso y bien empoderado. Nos vemos la próxima.